La ciudad de Nocturnia no conocía el sol. No era que las nubes lo ocultaran, sino que allí el tiempo parecía haber coagulado como sangre vieja, atrapando a sus habitantes en un crepúsculo perpetuo donde la luz nunca terminaba de nacer ni la oscuridad de reinar. En el centro de ese laberinto de piedra y niebla, alzándose como un dedo acusador hacia el cielo asfixiante, se encontraba la Torre de la Eterna Vigilancia. En su cima, rodeado de sombras y polvo, habitaba Corvus, el último archivista. Corvus era una figura anciana, un hombre hecho de ángulos rectos y gestos repetitivos, cuya piel recordaba al pergamino seco que custodiaba. Su vida se reducía a una tarea que consideraba sagrada: catalogar los suspiros. En Nocturnia, la muerte no era una despedida silenciosa. Cuando alguien exhalaba su último aliento, éste se cristalizaba en una pequeña esfera de vidrio opaco que caía al suelo con un tintineo seco y metálico. Día tras día, Corvus recorría los barrios mudos para recoger estas esferas. En la soledad de su torre, las examinaba bajo la luz vacilante de una vela de cera amarillenta. Creía reconocer en sus tonalidades el peso de las vidas pasadas, el gris plomizo del arrepentimiento, el azul pálido de la melancolía o el ámbar sucio de los deseos incumplidos. Luego, con una caligrafía temblorosa, las etiquetaba y las depositaba en las estanterías infinitas que forraban las paredes, donde miles de fracasos silenciosos aguardaban un juicio que nunca llegaba. Sin embargo, el verdadero corazón de la torre no eran los estantes, sino el gran reloj de arena. Era una estructura colosal de bronce y cristal que dominaba el salón principal. En su interior, un polvo plateado y finísimo caía con una lentitud desesperante hacia la cámara inferior. Corvus vivía bajo la sombra de ese artefacto, alimentado por la antigua leyenda que prometía que, cuando el último grano de plata cayera, Nocturnia recuperaría su mañana y el sol, por fin, atravesaría la niebla. La rutina de siglos se rompió una noche en la que la niebla se volvió más ácida y metálica. Un golpe seco resonó en la pesada puerta de roble, un sonido inaudito en la cima de los 1000 escalones. Corvus, con el corazón golpeando su pecho como un pájaro enjaulado, abrió la entrada para encontrar a una joven llamada Lyra. Estaba pálida y cubierta de la ceniza de las calles, pero sus ojos poseían una lucidez aterradora. En lugar de una esfera de vidrio, sostenía un mapa antiguo de la torre, un plano que detallaba secretos que Corvus, tras 80 años de estancia, jamás había sospechado. Sin pronunciar palabra, la joven se adentró en el santuario del archivista. Sus dedos recorrieron las etiquetas de los estantes con desprecio hasta detenerse ante el gran reloj de arena. Allí señaló una única mota de polvo plateado, que a diferencia de las demás, permanecía suspendida en el vacío del cristal, vibrando suavemente sin llegar a caer. Su presencia allí arriba parecía ser el único obstáculo para el fin del crepúsculo. Lyra extrajo un pequeño estilete de plata de su túnica. Corvus comprendió de inmediato sus intenciones. Ella no buscaba esperar al destino, quería forzarlo rompiendo el cristal. El archivista sintió un terror visceral. Si ella tenía razón, el mundo tal como lo conocía se disolvería, pero si se equivocaba, el último vestigio de orden en Nocturnia saltaría en pedazos. Se produjo entonces un forcejeo desesperado y mudo bajo la sombra del reloj. No hubo gritos, solo el sonido de respiraciones agitadas y el roce de telas viejas. En medio del caos, el estilete de la joven no golpeó el cristal, sino que rasgó su propia túnica a la altura del pecho. Corvus se detuvo en seco, soltando el brazo de la joven mientras el arma caía al suelo. La revelación le heló la sangre. En el centro del pecho de Lyra, justo donde debería latir un corazón, se abría un hueco circular perfecto.
En su interior no había carne, sino un intrincado engranaje de bronce que giraba con una precisión implacable, conectado a finísimos hilos de plata que se hundían en el suelo de la torre. Ella no era una mujer, era una extensión del propio edificio. La joven bajó la mirada hacia su propia herida, y por primera vez la lucidez de sus ojos fue reemplazada por una confusión mecánica. El sonido de su engranaje interno comenzó a emitir un chirrido agónico, una nota discordante que pareció despertar a la ciudad entera. Impulsado por una nueva y amarga comprensión, Corvus se arrastró hacia el balcón y miró hacia abajo. La niebla se había aclarado lo suficiente como para revelar la verdadera anatomía de Nocturnia. No vio ciudades orgánicas ni cimientos de piedra, sino raíles gigantes ocultos bajo los adoquines y pistones colosales que se movían rítmicamente bajo los edificios. La ciudad no era un hogar, sino un autómata de proporciones astronómicas. Regresó al salón y tomó una de las esferas de vidrio de su estante. Al frotarla contra su manga, la capa de ceniza desapareció, revelando una bola de acero pulido. Aquellos no eran los suspiros de los muertos. Eran cojinetes diseñados para reducir la fricción de una maquinaria que nunca debía detenerse. Su sagrada misión no era más que el mantenimiento rutinario de un juguete inmenso. En ese momento, la mota de polvo plateado que Lyra había señalado en el reloj, la última gota de aceite de la reserva principal, terminó de descender. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lamento de metal retorcido de una ciudad que se detenía completamente. Corvus y Lyra se tomaron de la mano, dos piezas de un mecanismo que acababa de cumplir su ciclo. Sobre ellos, el cielo de Nocturnia se fracturó. No apareció el sol, sino un rostro de escala cósmica, con ojos profundos como vacíos estelares que observaba el mundo con la curiosidad de quien mira una curiosidad antigua. Una mano gigantesca, cuya piel parecía tejida con la oscuridad del espacio, descendió lentamente desde el firmamento. Corvus observó cómo los dedos colosales buscaban la manivela dorada que siempre había coronado el horizonte, esa estructura que él siempre había confundido con una torre lejana. Sintió entonces cómo su conciencia empezaba a deshilacharse, cómo sus recuerdos de 80 años se rebobinaban como una cinta elástica que vuelve a su posición original. Su mente se vació. Sus pies se movieron por hilos invisibles y su cuerpo regresó a su posición inicial junto a la mesa de catalogación. Poco después, el sonido de la cuerda tensándose recorrió el mundo, devolviendo el movimiento a los pistones y la vibración a los engranajes. Corvus encendió su vela de cera, tomó una pluma y esperó. 10 minutos después, un golpe seco resonó en la pesada puerta de roble de la torre. El archivista, con el rostro impresivo y el alma reseteada, se levantó para abrir, presto a recibir a una joven pálida, que según el guión del mecanismo, traería consigo un mapa y una mentira sobre una reina olvidada. El ciclo, una vez más, acababa de comenzar.